Bueno, muy buenas tardes. Vamos a presentar, bueno, yo soy parte del grupo de la clínica de cirugía, de la clínica de control de peso y cirugía bariátrica del Hospital 20 de Noviembre, recién egresado del curso de alta especialidad. Bueno, sabemos que el bypass gástrico es un procedimiento, que es el procedimiento bariátrico más empleado en el mundo. Implica un aspecto restrictivo y otro malabsortivo. Está reportado, como todos ya sabemos, que el control glucémico va de un 70 a un 100% en los pacientes con diabetes mellitus y del 60 al 90% en los pacientes con hipertensión arterial. En el caso de la manga gástrica, sabemos que es un procedimiento restrictivo derivado del switch duodenal, inicialmente empleado en superobesidad como procedimiento en 2 fases, y que fue tan importante los resultados que se realizaron 2 consensos, uno en 2007 y otro en 2009 en los Estados Unidos. Existen pocos estudios en el mundo que comparen el bypass con la manga gástrica. Sabemos que, bueno, de los artículos que encontramos de comparativos de bypass contra manga gástrica, comentan que existe una pérdida importante del peso corporal y en el índice de masa corporal en ambos, que en ambos es similar esa pérdida, ¿no? Que igual en ambos procedimientos existe una mejoría de la homeostasis de la glucosa, es decir, una disminución de la resistencia a la insulina, un mejoramiento en el control de la glucosa y un mejoramiento en las comorbilidades. De igual forma, en la literatura que actualmente tenemos disponible, sabemos que la pérdida de peso en ambos procedimientos en el primer mes es más acentuado en el bypass y a los 3 meses es similar en ambos procedimientos. De igual forma, sabemos que además de ser un procedimiento restrictivo y malabsortivo, existen alteraciones en el feedback neurohormonal que provocan un aumento de los niveles de insulina plasmática y GLP. El planteamiento del problema de su trabajo fue el siguiente: cómo se modificaron las comorbilidades en pacientes operados con obesidad mórbida posterior a la realización de dichos procedimientos en 3 años. La hipótesis que nosotros teníamos o tenemos es que la gastrectomía en manga en pacientes con obesidad mórbida y comorbilidades es un método efectivo y una opción de tratamiento similar al ser comparado con el bypass gástrico, que es el estándar de oro. El objetivo general fue evaluar y comparar la efectividad de la gastrectomía en manga en pacientes con obesidad mórbida contra pacientes de las mismas características operados de bypass gástrico en nuestro Centro Médico Nacional. Los objetivos específicos: la pérdida de peso, el mejoramiento de las comorbilidades, como las previamente señaladas y las que vemos aquí adelante. Objetivos específicos: tuvimos aproximadamente 40 variables: el índice de masa corporal, porcentaje de exceso de peso, peso, glucosa, hemoglobina glucosilada, insulina, OMA-IR, triglicéridos, colesterol, prealbúmina, duración de la cirugía, porcentaje de conversión y mejoramiento de las comorbilidades. Utilizamos para los métodos estadísticos el programa SPSS, la prueba T-Student para las variables cuantitativas, chi cuadrada, variables cualitativas, descripción estadística para las variables demográficas como peso, talla, siendo valor significativo la P menor o igual a 0.05 con un intervalo de confianza del 95%. Nos enfocamos a las variables demográficas encontradas por cada grupo y vemos que los grupos son similares. La N es de 42, dividido en 2 grupos de 21, en donde vemos prácticamente que el peso es similar, un promedio de 42 kilos, de edad de 42 años, siendo siempre en ambos grupos aproximadamente el 70% mujeres y el 30% hombres. Un peso preoperatorio de 134 en el grupo de bypass y un peso de 124 en pacientes que se van a someter a manga gástrica. Peso ideal, exceso de peso, y vemos cómo es que en el grupo de manga gástrica únicamente tenemos un paciente con diabetes mellitus. Hipertensión arterial, los pacientes, 12 pacientes en el grupo de bypass, 13 pacientes con manga gástrica, que se iban a someter a manga gástrica. Y bueno, vemos aquí los porcentajes, ¿no? Los porcentajes de depresión, tabaquismo similares, la conversión que fue prácticamente en los pacientes de bypass y el tiempo quirúrgico mucho mayor en los pacientes operados con esta cirugía. Aquí tenemos el vaciado de todos los resultados, todas las variables que nosotros llevamos a cabo durante los 3 años de seguimiento, y vemos cómo es que el peso va disminuyendo de manera paulatina. Conforme pasa el tiempo, encontramos un pico máximo a los 21 meses, un pico máximo en la pérdida del exceso de peso en el bypass, y comparado con la manga gástrica,
vemos el control de las cifras de glucosa, la disminución de colesterol, el aumento de HDL de inicial a los 3 años, el aumento del LDL de manera inicial, disculpen, la disminución del LDL, los triglicéridos, una disminución en dicho grupo, la prealbúmina, que fue disminuyendo hasta ser por debajo de los parámetros normales y que fue estadísticamente significativa, como lo vamos a ver más adelante. Y lo que con respecto a la hemoglobina glucosilada, la disminución de dicho porcentaje, al igual que la disminución en la cantidad de la insulina preparatoria a los 3 años. Aquí tenemos la comparativa con la manga gástrica, resultados similares, como lo vamos a ver más adelante en las gráficas. Un exceso de peso perdido a los 3 años de 64.6%, comparable de manera similar, más bien similar al bypass gástrico, el control de la glucosa, nuevamente el aumento del HDL en dicho grupo, la disminución del LDL y, como vemos aquí, una disminución de la prealbúmina, pero no fue tanta. Esto lo que nos permitió a nosotros, como vamos a ver más adelante, obviamente es un procedimiento que no representa altos porcentajes de desnutrición. Nuevamente, la hemoglobina glucosilada siendo inicial de 6 y a los 3 años de 4.8. Aquí, como podemos ver en las gráficas, el peso inicial y cómo se va comportando a través del tiempo la pérdida de peso a través de dicho tiempo. Como un factor de porcentaje para saber si una cirugía es exitosa, bueno, tenemos el porcentaje de exceso de peso perdido, ¿no? Aquí encontramos que prácticamente la curva es similar, sin embargo, vemos que la manga gástrica, al llegar al pico máximo a los 21 meses, después disminuye ese porcentaje, o sea, es decir, el paciente vuelve a ganar peso y el exceso de peso perdido baja de ser de un 69% a ser a un 5% únicamente. Perdón, de ser de 69% a ser 64%, y vemos cómo es que los pacientes con bypass gástrico continúan perdiendo peso. El índice de masa corporal con un comportamiento similar, las cifras de glucosa que vemos que prácticamente se normalizan a los 3 meses, al mes a los 3 meses y a los 6 meses prácticamente es normal en ambos procedimientos. La hemoglobina glucosilada, que nos preguntaban anteriormente, cómo es que baja a cifras prácticamente normales en ambos procedimientos. El OMA-IR, que nos da podemos cuantificar la disminución de la resistencia a la insulina, y aquí vemos cómo es un comportamiento parecido entre ambos procedimientos. Los triglicéridos, nuevamente un comportamiento similar en ambos procedimientos, la disminución del colesterol, el aumento del HDL, la disminución de LDL, y bueno, importante comentar que las complicaciones reportadas fue del 9.5%, siendo el sangrado una de ellas, la fuga, estenosis y absceso de pared las otras. Reportamos una mortalidad del 6%. Aquí esta tabla nos permite, saber que estamos dentro de los rangos normales. En el caso del bypass, la diabetes mellitus con un control del 83%, al que se ve reflejado en la suspensión del tratamiento farmacológico, contra la manga gástrica, que sabemos que no es estadísticamente significativo porque fue únicamente un paciente la manga gástrica. Hipertensión arterial, cifras similares, y el control de la dislipidemia, ¿no? Entonces, ¿cuáles los resultados? Como conclusión, dentro de los resultados relevantes, encontramos que se obtuvo una significancia estadística en todas las variables por grupo durante el seguimiento. Los pacientes con bypass gástrico en YDRU presentaron un exceso de peso mayor al inicio del estudio. Al año, el exceso de peso perdido se encuentra por arriba del 64% en ambos procedimientos y es estadísticamente significativo. De igual forma, tanto la glucosa como el colesterol inicial fueron mayores en el grupo del bypass gástrico, que fue estadísticamente significativo. El OMA-IR fue estadísticamente menor en el bypass gástrico a los 24 y 30 meses. El HDL mejoró mayormente en la manga gástrica a los 36 meses y fue estadísticamente significativo. La disminución del LDL fue mayor en el bypass gástrico. La prealbúmina descendió mayormente en el grupo de bypass gástrico a los 36 meses, siendo por debajo de los valores normales en el grupo de bypass gástrico. Finalmente, el tiempo quirúrgico fue en promedio de 73
minutos menor en el grupo de la manga gástrica. Como conclusión de nuestro trabajo a 3 años, podemos decir que la manga gástrica es un procedimiento seguro, confiable y con resultados similares al bypass gástrico. Es más rápida, no requiere anastomosis y los pacientes presentan un menor grado de desnutrición a largo plazo comparados con los pacientes de bypass gástrico. Muchas gracias. Gracias por tu trabajo. Siempre es gratificante ver estudios comparativos y con un seguimiento adecuado en este tipo de procedimientos y valorar sobre todo la corrección de las comorbilidades. A mí me llama mucho la atención las cifras que dan de pacientes diabéticos. En el anterior del 20 de noviembre decían 45% de pacientes diabéticos y en el tuyo presentas 1. Bueno. Cuando normalmente los estudios publicados, las cifras de pacientes diabéticos oscilan entre el 18 y el 20-22%. A mí me da la impresión de que de alguna forma están haciendo una selección de pacientes y que en un momento pues son muchos en un grupo y en otros son muy pocos. Yo no sé cuántos pacientes, no sé mucho de estadística, pero creo que arriba de 25 pacientes para sacar conclusiones estadísticamente significantes. Por supuesto que tienes un 100% de resultados benéficos, pero es un paciente. Luego, las cifras que das de hemoglobina glicosilada como límite, American Diabetic Association en sus guidelines establece 7 como límite. Arriba de 7 el paciente está descontrolado, abajo de 7 está con control. Sin embargo, en tus diapositivas iniciales, hemoglobina glicosilada la estableces inclusive muy por abajo del límite que da la American Diabetic Association, la estableces en 6.5 y por supuesto que tus resultados son impresionantes porque casi el paciente es tipo glicémico, ¿no? Con 3.5. Bueno, sin embargo, yo creo que tu trabajo es de gran valía porque en un país como el nuestro, donde la mayoría de nuestros trabajos pues, son anecdóticos, el hecho de que tú estés midiendo hemoglobina glicosilada, home assessment de resistencia a la insulina, HOMA, y que tengas un seguimiento es muy loable y creo que establece un buen inicio para que se mejore este trabajo. Muchas felicidades a ti y obviamente a tu equipo. Sí, muchísimas gracias. Mire, con respecto al número de pacientes, fueron 9, coincidió la situación de que el paciente diabético fuera de manga gástrica, fue aleatorio el estudio y obviamente se fue pareado para que fuera el mismo número de pacientes y pudiéramos sacar resultados estadísticamente significativos. Efectivamente, debe ser arriba de 25 pacientes, sin embargo, bueno, en esta muestra que llevamos del 2006 al 2009 fue lo que obtuvimos. De tal manera que, bueno, estos 21 pacientes de un grupo y de otro grupo, bueno, salió que el paciente, en este caso, efectivamente diagnosticado como tal, como diabético, fue uno en el grupo de manga gástrica. Ahora, es importante saber que los pacientes, como nuestro hospital es un hospital de tercer nivel, muchos pacientes ya llegan con un control glucémico de sus hospitales de adscripción. De tal manera que lo que nosotros hacemos es que en el momento que llegue el paciente le tomamos laboratorios al ingreso a nuestra clínica. Después de las fases que, como bien se comentaron anteriormente, después de las fases de estudio y cuando el paciente ya está aprobado para la cirugía, se le toma un nuevo control de estudios de laboratorio, ya con el control que se realice en el hospital, en nuestro Centro Médico Nacional, de tal manera que se puede ver al inicio y antes de la cirugía, de manera preparatoria esos dos valores, por eso los pusimos, porque es muy importante. De tal manera que eso pudiera explicar que la hemoglobina glucosilada esté ya por debajo, debido a que los pacientes ya tienen un control mejor que si llegara el paciente de manera directa, ¿sí? Yo creo que esa es podría ser la explicación al respecto. Con respecto al bypass, ¿es el mismo equipo el que hizo el bypass que la manga? Sí, doctor. Esa es una pregunta. Sí. La segunda es, ¿qué variante utilizaban en el bypass? ¿Cuántos centímetros le dieron al asa biliodigestiva? Esa es una. Si fue bypass de asa corta o asa larga, ¿ok? Esa es otra. Y con estos resultados, ¿tú seguirías haciendo manga gástrica a todos los pacientes que tienen un síndrome metabólico? Ok. Bueno, mire,
El asa biliar fue de 80 centímetros y el asa alimentaria fue de 100 centímetros, con un asa común de 150, como se mencionó previamente. Bueno, precisamente yo creo que una de las partes importantes que nosotros tenemos aquí es que estamos tratando de encontrar las indicaciones de cada uno de los procedimientos. Es decir, como hay en la cirugía bariátrica hay tantos procedimientos porque ninguno es el idóneo. Como sabemos, si uno fuera el idóneo, no estaríamos nosotros probando nuevos procedimientos. Tiene sus indicaciones. Yo considero que cada uno, tanto el bypass como la manga gástrica, como la banda, cada uno tiene sus indicaciones. Cada procedimiento tiene sus indicaciones y bueno, nosotros en nuestro grupo estamos tratando de encontrar esas indicaciones. Nosotros lo que hacemos en los pacientes del Centro Médico Nacional es, pacientes con super obesidad, se les ofrece inicialmente la manga gástrica como un procedimiento, pero se le comenta que puede existir una conversión hacia bypass gástrico. Yo considero que con las indicaciones precisas, es decir, por ejemplo, en este caso super obesidad, pacientes con adolescentes o pacientes que no tengan ninguna comorbilidad, este es un muy buen procedimiento, con resultados similares. Obviamente la prueba del tiempo nos va a decir si la manga gástrica va a continuar o se va a desechar y va a haber un procedimiento nuevo, ¿no? Yo creo que ahorita estamos en esa fase y la prueba del tiempo dirá cuál va a ser el mejor, ¿no? Adelante. Doctor, a ver, hay algo que me confundió. Vuélvame a describir las longitudes de asa que usted acaba de decir, Sí, por favor. Si son 80 centímetros del asa biliar, 100 centímetros del asa alimentaria y 150 de común. O sea que el paciente tiene 3 metros de intestino. Ah, cara. No se preocupe, doctor. Sí, Lo único que sí. se mide es la biliopancreática y la alimentaria. El común es todo lo demás. Sí. No, Para que no tiene se tiene usted razón. Sí, disculpe usted. Son Gracias. 80 centímetros, 100 y lo demás, así es de eso. Muy bien, muchas gracias, doctor. A continuación.